Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gisela Agudelo Villafañe. Soy estudiante del curso de Teorías del Aprendizaje, el grupo 45. En el día de hoy les vengo a presentar Soy Lola. De acuerdo a el caso de Lola y leído, se da solución al siguiente cuadro a las preguntas propuestas por el trabajo. Y de acuerdo a cada hipótesis, en total son 5 hipótesis, entonces se darán solución y explicación a cada uno. En la primera hipótesis nos van a tener que si es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a los desequilibrios nutricionales. Entonces la pregunta que dice aquí, en este factor, en esta hipótesis estaremos viendo el factor de la nutrición. Entonces la primera pregunta entonces nos dicen que si es válido pensar que Lola está aprendiendo, no está aprendiendo lo suficiente a cabo de una mala alimentación. Entonces según el coordinador académico, sí puede ingresar, pero primero se debe tener en cuenta qué tipo de trastorno presenta Lola, porque si tiene un grado alto de desnutrición, eso le impide tener un buen comportamiento y rendimiento. De acuerdo al caso de Lola, ella está teniendo unas dificultades debido a esta primera hipótesis, la nutrición, en donde está teniendo un comportamiento y un rendimiento no tan bueno. Entonces lo ideal es mantener que su nutrición sea buena, ya que según Sevilla Paz Soldán, la cita dice que lo ideal es mantener un estado nutricional del niño dentro del carril de la normalidad de su crecimiento, ya que obviamente la nutrición influye muchísimo en el comportamiento y en la salud tanto física como mental del pequeño. El coordinador de convivencia da su respectiva opinión y dice que se debe evaluar si de un tiempo para acá la chica viene presentando falencias de alimentación, ya que porque esta es una necesidad básica e influye en el proceso de aprendizaje. De no tener esta nutrición de forma adecuada y la energía suficiente, esto se deberá de reflejado en el desempeño de Lola. Entonces es importante recalcar que sí, la nutrición es de gran valencia, de gran valor, de que esta influye muchísimo en el comportamiento de la menor. El director del curso da a entender que considera que los problemas nutricionales afectan el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de los alumnos, ya que por falta de alimentación los niños pierden la habilidad de aprender y su condición física cambia notablemente. Entonces, del mismo modo, son los problemas alimenticios quienes hacen que la condición de Lola no cause problemas, su conducta, el entorno se sienta sin energía, sin motivación a poder tener ser una estudiante activa dentro del aula de clase. Entonces es necesario que Lola sea sometida a un programa de alimentación, puesto que queda determinado que sus dificultades comportamentales están relacionadas con la falta de su alimentación. El docente que remite el caso, según la hipótesis, se considera que las dificultades de una mala alimentación conllevan a la afectación del desarrollo de los niños y niñas. La desnutrición genera demandas en el cuerpo y agotamiento de su energía, involucrando su crecimiento, falta de nutrientes y rendimiento académico en las aulas de clase. Es muy importante recalcar eso, el comportamiento que tiene Lola ante esta afectación de alimentación. El orientador nos da la opinión acerca de su desempeño y de su rol como orientador, que la alimentación es fundamental a todos los ámbitos del desarrollo de los niños, porque no solamente
en la parte académica, sino también, digamos, en su vida cotidiana, en sus labores, en su recreación. Es de vital importancia que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar, pues es posible que tenga un grado de nutrición en donde no esté recibiendo los nutrientes y vitaminas que necesita su cuerpo, y esto afecta tanto como su comportamiento como su atención frente a las clases. Según esta hipótesis, pues llegó a la conclusión que el comité de convivencia dio por válida esta hipótesis. O sea, es válida la hipótesis de pensar de que Lola sí puede estar siendo deficiente en su rol como estudiante, en sus comportamientos, en su rendimiento académico, ya que se llegó a la conclusión de que la nutrición sí influye en el proceso de aprendizaje, y Lola debe ingresar a un programa de alimentación en donde reciba los nutrientes necesarios para poder rendir y mejorar sus procesos de aprendizaje. Ahora damos como continuación la segunda hipótesis, en donde nos dan a entender es necesario revisar el papel de esta jugada que está jugando en el aula de clase los compañeros y los docentes como objetivo para poder identificar los posibles factores que pueden estar afectando el desempeño de Lola. Es allí donde está la motivación, el factor de la motivación. Entonces, según esto, nos dan estas dos preguntas, que si es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada, y cuál es la relación que hay entre la motivación y el aprendizaje. Si pensamos al visualizar pues en la situación que presenta Lola el coordinador como coordinador académico, que en esta parte explicaré, está junto con el docente que remite el caso, deben accionar de inmediato, en donde se debe construir un ambiente de aprendizaje colaborativo para garantizar el ánimo del estudiante. O sea que está el coordinador y el docente, pues que es el que va a convivir diariamente, que convive diariamente con la niña, pues van a tratar de buscar un método en donde ella pueda socializar más con sus compañeros, para que ella se sienta animada y se sienta involucrada en todas las actividades. Entonces se debe trabajar en conjunto y reflexionar acerca de los haceres pedagógicos, e iniciando nuevas propuestas que posibilitan la motivación en Lola, planteando estabilidad en el proceso que lleva a cabo, donde su director académico actúa frente a la formación de la docente, de verificar si cumple o no cumple el requisito para afrontar la educación y la calidad del aula de clase. Como consiguiente, el coordinador de convivencia, que es el que evalúa la convivencia que pueda o puede verificar las afectaciones que puede tener como convivencia dentro del aula o fuera del aula de clase. Entonces allí está, al visualizar previamente la desmotivación de Lola, presenta ella dentro del aula de clase, el coordinador del comité de convivencia debe evaluar y mediar qué es lo que se presenta en la vida cotidiana de Lola, tanto de su casa, porque también es muy importante saber que lo que está pasando alrededor de Lola, aquí lo que está haciendo es que ella se sienta desmotivada, porque no solo puede ser en el colegio, también puede haber una afectación dentro de la familia, la convivencia familiar, como la convivencia con sus respectivos compañeros. Evaluar el ambiente del aula de clase es lo primordial, en donde se debe realizar algunas hipótesis como conducta de rechazo al aprendizaje, conducta de trato inadecuado y conducta destructiva. Es lo que está causando a Lola esta desmotivación, en donde si llega a estar pasando esos acontecimientos tan desmotivados de la vida de Lola, se requiere inmediato investigar cómo era la participación dentro de su aula de clase tiempo atrás también, porque eso también haya cambiado, para poder verificar si esto está pasando ahora. El director de curso afirma que, como su palabra mismo lo dice, ayuda a dar dirección a las inconformidades o problemas que se presentan en dicho curso, ya que dentro o fuera del aula de clase. El director debe gestionar el proceso por el estudiantil sobre el proceso de Lola. Debe accionar de inmediato, siendo que participe planear para poder llegar a su objetivo de ganancia y superación, en donde identificará y conducirá aquellos factores asociados a lograrse en el aprendizaje de todos los estudiantes, y en especial el de Lola. El docente que remite el caso
es el que lleva, sabemos que es quien pues pasa más tiempo con ella y el que se da cuenta como inicial observador de que Lola ha cambiado su comportamiento. Este dice que como facilitador el proceso debe iniciar con estrategias tanto conductuales como emocionales para poder llegar a su método. Adaptación mutua y grupal sobre la desmotivación de Lola. Como futuros docentes sabemos que los niños son indiferentes en cualquier campo en el que se encuentre, tanto en casa como en el colegio. Pero es importante, muy importante, está también qué comportamiento usa Lola en el momento que está conmigo o está en caso de la docente o cómo está en su conducta en el momento que sale del aula. Entonces todos esos factores tienen que ser investigados. Se debe tener en cuenta que quizás mi alumna, o sea Lola, no se encuentra un espacio de confort, por eso debemos darle tiempo y confianza para que se pierda ese miedo o vergüenza que se puede mostrarla tal y como es ella. El orientador se convierte en parte de qué es lo que está pasando y da a conocer sus debilidades, donde el orientador cree que un plan de acción a avanzar sus áreas que mejora también debe identificar las necesidades, donde podrá así estimular y promover el aprendizaje dentro del aula de clase junto con sus compañeros en el crecimiento personal. Como conclusión, se debe realizar un ejercicio de observación en el cual se pueden identificar cuáles son los factores que más estimulan a la niña al tener este tipo de conducta. Lo más primordial será investigar y buscar algún método en el cual Lola se pueda sentir bien. Un método puede ser ya mediante una actividad donde se podrá reflejar si ella es activa o si se siente tímida, y buscando la posible causa, investigando digamos cómo la convivencia con su familia, cómo la convivencia con sus padres y con sus compañeros de curso. Iremos a la tercera hipótesis, que da el factor de la estimulación sociocultural. Entonces aquí la hipótesis es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Entonces aquí haremos una breve explicación del rol, en donde el coordinador académico dice que puede que tenga Lola pueda que tenga que ser remitida a un psicólogo por su llamado de atención. El comportamiento como coordinador es velar por la salud del alumno, hacer la llamada a una familia y mirar qué es lo que tiene Lola. Las opiniones expresadas por los docentes, los padres y las madres de la familia se organizan en categorías. Se lleva el análisis de lo que expresan dichos participantes en el diagnóstico realizado. Eso citado mediante Ramírez, Abraham, Patiño, Mora, Gamboa y Vázquez en el 2014 en página 12. El coordinador de convivencia. El coordinador de convivencia sugiere que como seres humanos y como no controladores de nuestras emociones, el estado de dar ánimo a los cuales están influenciados por los factores de motivación, nutrición, los pensamientos y el entorno familiar de Lola. Conocer qué está pasando en su casa también es importante. Al igual que la hipótesis anterior, podría existir una cita, digamos, con la psicóloga del colegio, ya que muchas veces ella dan un diagnóstico y dan un seguimiento. Pues en este caso le darían un seguimiento a este caso, buscando cuáles son las causas principales de la relación de Lola y del comportamiento de Lola ante, digamos, la situación que está pasando ahora. En el director de cruce supone que es posible, da la opinión que es posible que Lola tenga emociones y pensamientos reprimidos y que no puede controlar estos de su comportamiento. Entonces, como director del grupo, debe informar a los otros docentes, a las otras directrices, en una reunión con los docentes del aula y los padres de familia de ella, buscando causas que están afectando a la niña con ayuda del psicólogo, que también estará a raíz del proceso de todo el caso. El docente que remite el caso
pues procederá que las diferentes directrices, él será, digamos, el primero en saber y observar el caso y pues será